les bendiga. Quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias el texto que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 17. Retomamos nuestra serie en Primera de Pedro, ¿verdad? Caminando en las pisadas de Cristo. Y ahora lo hacemos en el texto de Primera de Pedro 3, versículos del 8 al 17. Primera de Pedro 3, del 8 al 17. Dice ahí la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana y por el inmenso privilegio que tenemos de adorarte, de acercarnos a tu presencia, de elevarte, Señor, nuestras alabanzas, de darte todo el reconocimiento que solamente tú te mereces. Bendice este momento, Señor, de exposición de tu palabra, que pueda ser expuesta con claridad, que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, que podamos ser edificados, podamos ser reprendidos, pero que también si alguien en esta mañana aún no ha tenido un encuentro contigo, tu palabra le pueda hablar. Me humillo delante de tu presencia y reconozco que no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Necesito que seas tú quien me uses en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. He querido titular el mensaje en esta mañana, sufrir con propósito. Sufrir con propósito. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Y normalmente nosotros entendemos o creemos que el sufrimiento no tiene propósito. Que cuando sufrimos, en realidad es porque hay algo injusto en el sufrimiento. Que cuando sufrimos no merecemos lo que estamos viviendo, no merecemos lo que estamos pasando. Así que de manera inconsciente pensamos o creemos que el sufrimiento no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene el sufrimiento es para la gente masoquista que le gusta disfrutar el dolor y el malestar. Pero la Biblia no nos enseña que el sufrimiento sea algo sin sentido en la vida del creyente. La Biblia nos enseña que muchas veces el sufrimiento tiene un propósito. Yo no digo que todo sufrimiento tiene un propósito. A veces el sufrimiento es producto de nuestro pecado. Lo vamos a ver en el texto de Primera de Pedro que acabamos de leer. Pero cuando Dios está obrando en la vida de un creyente, Dios siempre tiene un propósito. Me encanta este precioso himno que ha cantado el coro. Nosotros no nos pusimos de acuerdo, pero el himno me traía a la mente, ¿verdad? Que aunque las cosas para nosotros no parezcan tener sentido y no podamos ver más allá de lo que nos está pasando,
Dios tiene un control y yo creo en Él. Dios tiene un control y yo sé que mi vida en sus manos está segura. Pero para las personas que no tienen al Señor es muy difícil aceptar que todo sufrimiento en la vida de un creyente tiene un propósito. En nuestra tierra nosotros hemos aprendido a luchar cada día, ¿verdad? Sabemos lo que es hacer colas, ¿sí o no? El cubano que no sepa lo que es una cola ha estado viviendo en otro país. Resolver con lo que hay y ayudar al vecino aunque también tengamos necesidad. Eso es cierto, porque no vaya a pensar usted que cuando nosotros estamos ayudando a otro es porque estamos millonarios. No, también tenemos necesidad, ¿verdad? Pero si vamos a estar mirando siempre nuestra necesidad, nunca vamos a tener la oportunidad de ayudar. Y muchas veces al hacer lo correcto no recibimos aplausos. Al contrario, enfrentamos rechazo, críticas o hasta burlas, ¿verdad? Es interesante eso. Por ejemplo, usted va manejando por la calle y haciendo todas las cosas bien, fíjese, en su carro o en su moto. Y mientras usted va por la calle, usted nunca se va a encontrar que un carro se le va, en la marcha, se le va a parar al lado y le va a decir, oye, estás manejando de lo mejor. Nadie te dice eso. Pero ahora, usted le mete un pie a un chofer en la calle, se le mete adelante con la moto o con el carro y agárrese lo que le dice la gente. Entonces, por hacer lo bueno, muchas veces la gente no nos aplaude ni nos dice las cosas. Ahora, cuando hacemos lo malo, todo lo que se tenía guardado se lo dicen a usted. Eso me pasó hace poco regresando con mi familia a la casa. ¿Verdad que veníamos un poco lento por una vía un poco rápida? Pero usted sabe cómo son las calles. Si usted coge por la derecha, ahí van a tener todos los huecos habidos y por haber. Y todos los taxis de la calzada de octubre se le van a meter adelante. Así que yo, por supuesto, cogí por la izquierda. Pero parece que había un carro atrás que me venía pitando y yo desconectado. Porque cuando yo tengo 3 gente montada atrás en la moto, a mí lo único que me interesa es llegar sano y salvo. Y en un semáforo que hice allí el pare, porque había una roja puesta, el carro se me paró al lado y me dice, oye, se ve que tú eres el dueño de la calle. Y yo lo miré así, y miré para adelante, ustedes saben cómo soy yo, ¿no? Y el hombre, todo enfurecido, cuando pusieron la verde, arrancó por ir para allá que se perdía. Pero aquello me dejó la sangre, vaya, a punto de ebullición. Por supuesto, mi esposa me dijo, ¿por qué tú te pones bravo? Si tú al final no le ibas a hacer nada a ese hombre. Diciendo, ¿qué tú sabes? Yo que te conozco bien. Es verdad, yo no le iba a hacer nada, pero eso le molesta a cualquiera, ¿no? O sea, por lo bueno nadie te felicita, pero cuando tú haces una cosa mala, todo el mundo te cuestiona, te juzga. Así también nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a hacer el bien aunque duela. A sembrar bondad, compasión y verdad, aunque el terreno sea hostil. El apóstol Pedro nos recuerda que esto no es una casualidad, sino parte del propósito de Dios para nosotros. Es parte del propósito de Dios que por hacer lo bueno, nosotros tengamos que sufrir. Parece una cosa extraña, pero es cierto y es real. Ya Pedro estaba hablando de esto cuando habló acerca de los esclavos. ¿Cómo le pedía a los esclavos que ellos se sometieran en humildad a sus amos, aunque fuesen amos malos, injustos, crueles, mirando el ejemplo de Cristo? Ahora Pedro quiere resumir todos estos deberes que él ha estado señalando en un paquete general. Y lo que Pedro quiere que nosotros entendamos a la luz de estos textos que acabamos de leer es que los hijos de Dios estamos llamados a sufrir por hacer lo bueno. Los hijos de Dios estamos llamados a sufrir por hacer lo bueno. O sea, no se extrañe que cuando usted haga lo bueno, no reciba cosas buenas, sino al contrario, reciba lo malo. ¿Por qué los hijos de Dios estamos llamados a sufrir, verdad, por hacer lo bueno? Bueno, en primer lugar, porque hemos sido llamados a ser bendición. Tú y yo hemos sido llamados a ser bendición.
En los versículos del 8 al 9 nosotros nos encontramos que Pedro le dice a estos creyentes al final del verso 9, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando una persona es llamada a seguir a Jesucristo, esa persona está llamada a bendecir a otras personas. Pero bendecir a otras personas también implica que el objeto de esa bendición sean gente que a veces no nos caen bien, o que nos han hecho daño en el pasado, o que nos han molestado, o que son nuestros enemigos. Ahora, Pedro de alguna manera parece hacer la diferencia entre los versículos 8 y 9, entre las personas de la familia de Dios y las personas que están lejos de la familia de Dios. Lo primero que vemos es que Pedro dice, sean todos de un mismo sentir. O sea, es muy difícil, para no decir imposible, que usted pueda ser de un mismo sentir con una persona que no tiene a Jesucristo. Porque la persona que no tiene a Cristo tiene un sentir diferente. Por lo tanto, entendemos que al menos ese aspecto está apuntando a nuestra relación como hijos de Dios. En la iglesia se espera que todos seamos de un mismo sentir. Y eso significa que nosotros tengamos un total abandono por nuestros intereses egoístas. Porque para que usted pueda tener un mismo sentir, usted tiene que pensar en el otro en vez de usted. Hasta en el matrimonio eso es curioso. Tener un mismo sentir en el matrimonio es interesante. Yo me he dado cuenta de que cuando a veces yo le quiero hacer un regalo a mi esposa, lo que me mueve a hacer el regalo es más lo que yo creo que es importante para mí que lo que es importante para ella. Entonces, yo soy una persona muy dada a la tecnología y me gusta la tecnología. Entonces, si yo quiero hacer un regalo, un ejemplo, no es que aquí el pastor esté forrado en dinero. Si yo le quiero hacer un regalo, yo digo, no, porque le voy a comprar un teléfono. Pero entonces, ¿en qué teléfono está pensando una persona amante de la tecnología? No, imagínese usted, el que se puede, no, por supuesto. Pero está pensando en uno bueno. Y cuando uno habla, dice, ella ya viene con su propuesta, dice, ay, pero porque tiene la florecita, porque está bonito. Entonces ya yo me doy cuenta de que ahí no estamos en el mismo sentir, porque ella no está mirando lo mismo que estoy mirando yo. Entonces cuando uno va a estar en el mismo sentir, uno tiene que pensar en el otro en vez de uno mismo. A lo mejor ni siquiera ella lo necesita. A lo mejor ni siquiera el teléfono es lo que verdaderamente va a ser significativo para ella y se conforma con algo mucho menos costoso, mucho menos relevante para mí, pero para ella es importante. Cuando nosotros necesitamos pensar en lo que es tener un mismo sentir, tenemos que cambiar nuestra mente. Y para cambiar nuestra mente, usted tiene que morir a usted mismo. Abandone todo interés egoísta que pueda haber en su vida. Si algo impide tener un mismo sentir, es cuando a nosotros nos interesa más lo nuestro que lo de otros. Pedro también sigue diciendo que hemos sido llamados a ser bendición y para poder ser bendición, usted tiene que ser una persona compasiva. ¿Qué significa ser compasiva? Eso significa que usted debe sufrir juntamente con otros. Pero ¿a quién le gusta el sufrimiento? Hoy en día a la gente le huye al problema y le huye al sufrimiento. Nadie se quiere coger para sí mismo el problema de los demás. La compasión se está perdiendo en nuestros días, pero la compasión muchas veces no se está perdiendo en la calle, sino también que se está perdiendo en la iglesia, ¿sabe? Porque a la gente no le preocupa tanto el problema de otro o la situación de otro. Y aquí sí yo me atrevo a pensar que no solamente Pedro está pensando en nuestra relación como iglesia, sino también debemos sentir compasión por la gente que no está en la iglesia. Como Jesús, que vio a las multitudes y que tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y cuando usted ve el grado de perdición y el grado de desesperación que vive la gente, usted tiene que sentir compasión.
Sentir compasión por hermanos que están sufriendo. Sentir compasión por personas a su alrededor que están sufriendo. No ser indolente. Porque una persona indolente no muestra el carácter de Cristo. No una persona indiferente. Porque una persona indiferente no muestra el carácter de Cristo. Y quizás alguien diga, sí, pero yo tengo mis propios problemas. Pero de eso no se trata ser bendición. Para ser bendición, usted tiene que sufrir junto con el que sufre también. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que están pasando. La iglesia no puede ser indolente. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que están hiriendo a las personas. La iglesia no puede ser insensible. Y quizás usted diga, sí, pero a nosotros nadie nos va a reconocer. Precisamente, los hijos de Dios hemos sido llamados a sufrir por hacer lo bueno. Nadie te dijo que por hacer lo bueno la gente aquí te iba a dar medallas, diplomas, reconocimientos. Eso, mira, déjalo para cuando Cristo venga. Eso espéralo cuando venga el Señor y le dé a cada uno conforme a su obra, la cual haya hecho en Cristo. Si usted quiere ser bendición, usted tiene que amar fraternalmente, como la familia en Cristo que somos. Tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Ese fue el mandamiento que el Señor le dejó a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Somos parte de una gran familia. Una de las cosas más preciosas que tiene la vida cristiana es la posibilidad que tú y yo tenemos de ser parte de una familia. Porque tristemente en el mundo en que vivimos también la familia es un desastre. Pero cuando una persona viene al evangelio, una persona se da cuenta de que la iglesia es diferente, o al menos tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente porque da el apoyo que usted no recibe quizás en su hogar. Da la acogida que quizás usted no tiene en el hogar. Recibe el amor que usted no recibe en su hogar. Pero fíjese que Pedro no dice de un solo lado, dice amándonos. Esto es recíproco. Así como usted recibe, también tiene que brindar, que dar amor. Todos necesitamos amor. Pero no solamente necesitamos recibirlo, también necesitamos darlo. Porque dando es como verdaderamente se vive el verdadero amor. La iglesia es un lugar especial. Y no podemos perder de vista que una de las más grandes bendiciones que puede tener este mundo es que la iglesia siga practicando el amor como el Señor lo enseñó. Él le dijo a sus discípulos, y en esto sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Somos una gran familia. Quizás tu familia sea un desastre. Quizás tu familia tú crees que está perdida. Quizás tu familia tú piensas que está totalmente destruida y que no tiene solución. Yo quiero que tú cuides esta familia nueva que Dios te está dando. Y que no permitas que en esta familia nueva que Dios te ha dado ocurran las cosas que inevitablemente tuviste que vivir en aquella familia que tuviste en el mundo. Esta familia es de Dios. Y esta familia está llena del amor de Dios. Misericordiosos. Si usted quiere ser de bendición, usted tiene que ser misericordioso. Se parece mucho a ser compasivo, pero una persona misericordiosa es una persona que vela por las necesidades de los demás. Hay gente que tiene un corazón para eso tremendo. Hay otros que estamos un poco despistados. No es que no seamos misericordiosos, es que estamos conectados a otro canal, pero hay gente que está puesta para la necesidad de todo el mundo. Yo hoy vi que fulanito vino con un par de zapatos que estaban rotos. Yo tengo un par de zapatos que le puedo dar. Y hoy vi a estos niñitos que estuvieron en la clase de escuela dominical, que los pobrecitos siempre, este es el tercer domingo que vienen con la misma ropa. Y yo veo a gente que parece que los pobres no comen en una semana. Yo les voy a dar un poco de comida. Hermano, eso es ser misericordioso.
¿Qué es lo que pasa con la misericordia? Usted tiene que dejar de mirar sus propias necesidades para empezar a ver las de otra gente. Porque si usted se centra solo en lo que no tiene y en lo que le falta y de lo que carece, difícilmente se podrá dar cuenta de que hay gente que está peor que usted. Pero usted sabe cuál es la peor condición del ser humano. La peor condición del ser humano no es tener menos que todo el mundo. Eso no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es pensar que es tan miserable que no pueda dar nada con el que verdaderamente le necesita. Porque quien da aún lo que no tiene, demuestra tener más que aquel que aparentemente lo tiene todo. Cuando damos es porque tenemos. No porque quizás nos sobra, no porque quizás somos ricos, sino porque podemos dar. Pero quien no puede dar es porque en su corazón hay un problema más serio que la miseria y que la pobreza. Y es la falta de misericordia. Usted quiere ser bendición, sea amigable en el sentido de mostrar humildad hacia los demás. Todo el mundo quiere ser amigo de la persona humilde. ¿Quién quiere ser amigo del arrogante? ¿Quién quiere ser amigo del que se cree cosas? ¿Quién quiere ser amigo del que siempre está mostrando habilidades, queriendo resaltar? ¿Quién quiere ser amigo de ese? A ver. Nadie. Todo el mundo detesta al orgulloso, al arrogante, al que se cree cosas. Pero al humilde, oye, con ese da gusto estar. Sea amigable, sea humilde. La Biblia dice, considera a los demás como superiores a usted mismo. Las relaciones funcionan mejor así, cuando para mí la otra persona es más importante que yo mismo. No devolviendo mal por mal. Y aquí yo creo que Pedro sí está pensando en la gente que está fuera de la iglesia. La gente que acostumbra a dañarnos, la gente que acostumbra a hablar mal de nosotros, a criticarnos. Pero por supuesto, no quiero trasladar todo el mal a lo que ocurre fuera de la iglesia, porque también a veces dentro de la iglesia ocurren cosas que no debieran ocurrir. Ya sea fuera de la iglesia o sea dentro de la iglesia, este es el principio. No devolvamos mal por mal. Es cierto que en la ley oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo, mas yo os digo, que cualquiera que te hiera en la mejilla, pon la otra. Pon la otra mejilla. No devuelvas mal por mal. Una persona que ha sido llamada para bendecir, el mal no es parte de la muestra de la bendición verdadera. En el mal nunca hay bendición. Por lo tanto, como dice Pedro, ¿verdad? Si los hijos de Dios estamos llamados a sufrir por hacer lo bueno, entendamos que eso es parte de ser bendición. Bendiga a los demás sin saber qué usted va a recibir a cambio. Hemos sido llamados también a amar la vida. Pero la vida, en este pasaje, en los versículos del 10 al 12, no es la vida que a mí me gustaría vivir. Cuando una persona tiene que sufrir por hacer lo bueno, esa persona tiene que entender también que la vida que Dios le ha dado es la vida que agrada al Señor. Uno lee ese pasaje y cree que el texto está hablando de que alguien disfruta la vida, ama la vida, pero no en un sentido egoísta, porque en Juan capítulo 12, versículo 25, Jesús nos dice que cualquiera que ame su vida, ¿qué le va a pasar? La va a perder. Entonces uno no puede amar tanto su vida que olvide cuál es el propósito que tiene. Debe usar su vida de manera sabia. Y amar la vida significa aceptar la forma en que Dios te está pidiendo que tú la vivas, no la forma en que a ti te gustaría. Por supuesto que cuando aceptamos la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a aceptar que el sufrimiento es parte de esa vida. No es un sufrimiento sin sentido,
Es un sufrimiento que nos permite depender más del Señor. Es un sufrimiento que nos permite poner mayor nuestra confianza en Jesucristo. No buscando la prosperidad. Dicen los versículos, el versículo 10, y ver días buenos. Y uno dice, días buenos, ojalá yo pudiera ver los días buenos. ¿A qué le llamas días buenos tú? Quizás para ti días buenos son los días en los que no se va a la corriente. Eso es un día bueno. Imagínese usted, mayor gozo tendrán aquellas personas fuera de La Habana que tienen apagones de más de 20 horas. El día que no se les vaya la corriente a esa gente, ese va a ser el día bueno. Eso para nosotros es un día bueno. Quizás para alguien que tiene un negocio, un día bueno es el día que le entró bastante dinero. Quizás para alguien que se dedica a promocionar productos por WhatsApp en sus estados y todo eso, un día bueno fue el día que le compraron un split de 2 toneladas. Se ganó una comisión tremenda. Quizás un día bueno para un médico que le toca hacer guardia fue el día en que no se apareció nadie por el cuerpo de guardia. Que eso es raro, ¿no? Eso es extraño. Para nosotros un día bueno muchas veces no encaja mucho con lo que la palabra de Dios dice que es un día bueno. Un día bueno es un día en el que las personas vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todos los creyentes anhelamos ese día. Todos los creyentes desesperadamente esperamos ese día. El día en el que no haya pecado. El día en el que no haya maldad. El día en que podamos vivir seguros y tranquilos. El día en que Cristo venga. Hemos sido llamados a amar la vida y para tener días buenos hay que tener presente que una de las cosas a las que estamos llamados es a refrenar nuestra lengua del mal y no hablar engaño. ¿Sí? Porque una de las cosas que echa a perder el día es cuando hablan mal de nosotros. Mientras usted no se entera no pasa nada. Pero el día que usted se entera que han estado hablando mal de usted, a esa hora usted empieza no a pensar solo en lo que han dicho de usted, sino en cuánto tiempo llevan hablando mal de usted. Ya se le echó a perder el día. Pero también un día malo es cuando usted es quien habla mal de otros. Porque cuando usted habla mal de otros, a usted se le está olvidando que usted es un hijo de Dios llamado a hacer lo bueno. Su día ha dejado de ser bueno para no ser tan bueno. Apartándose del mal y haciendo el bien. Eso es un día bueno. Cuando hemos visto dónde actuar bien. Cuando hemos visto cómo hacer el bien. Buscando la paz y siguiéndola. Cuando hemos evitado el conflicto. Cuando hemos evitado la disputa, la guerra, la discusión. Yo sé que en muchos hogares se vive casi que un campo de batalla. Sé que en muchas casas se vive una discusión constante. Pero un día bueno es cuando hemos decidido no ser parte del combate. Un día bueno es cuando hemos renunciado a la batalla. Un día bueno es cuando hemos escondido nuestras armas de guerra y no nos hemos sumado al conflicto. Y lo que hemos hecho es procurar la paz en el hogar. Eso es un día bueno. Ame la vida de esa manera. Quizás alguien diga, pero es muy difícil ser cristiano en una situación así. Es muy difícil servir a Dios haciendo lo bueno. Yo no he dicho que sea fácil. Pero quiere que le diga cuál es la mejor parte. En esta semana tenía a mis suegros en la casa y ellos nos recordaban una frase. Parece que una vez mi suegro se tuvo que operar creo que fue en la Covadonga. Y cuando él se enteró de la operación que había que hacerle, él exclamó, una expresión que decimos todos, ¿no? No es fácil. Y por ahí pasaba un médico que lo escuchó y le dijo, sí, pero tampoco es imposible.
Sí, pues a veces pensamos que la situación que estamos teniendo, el problema por el que estamos pasando, no es fácil. Pero en Cristo no es imposible, porque tú y yo tenemos a alguien a quien clamar. Hacer lo bueno no es fácil, pero con Dios no es imposible. Cuando usted clama a Dios y confía en Él, Él le va a dar las fuerzas para enfrentar el mal. Estas palabras que acabamos de citar, que están en el verso 10 al 12, esas palabras Pedro, las está citando del Salmo 34. Y yo quiero invitarle a ir al Salmo 34 por un momento. Salmo 34, los versículos del 12 al 16. Dice ahí la palabra del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mira, cuando usted sufre por hacer lo bueno, como dice la gente en la calle, allá arriba hay un Dios que lo ve todo. Hay un Dios que no está ajeno a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Pero no solamente ve, sino también oye. Cuando usted le den deseo de partirle la cazuela en la cabeza a alguien porque lo ha estado molestando y lo ha estado dañando, clame a Dios. Procure hacer el bien. Someta todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Busque la dirección de Dios. Busque la ayuda del Señor. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Fíjense. Aunque usted tenga que sufrir, procure hacer el bien, porque el que hace el mal tiene sobre sí la ira de Dios, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Si nosotros tenemos que sufrir por hacer lo bueno, suframos, con tal de que al final tengamos una recompensa, con tal de que al final podamos heredar la vida eterna. El mal nunca ha sido un buen camino. No importa cuánto beneficio actualmente le traiga a la persona hacer lo malo. No importa cuánta ventaja le reporte a una persona hacer lo malo. No importa cuánta comodidad le pueda brindar a una persona hacer lo malo. Al final, la Biblia dice que Dios va a cortar la memoria de esa gente. Dios destruirá a todos los que hacen el mal. Y uno dirá, bueno, pastor, ¿y por qué nos llevó al Salmo 34? Porque en el Salmo 34, donde están estos versículos, unos versículos antes, en el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tengas miedo por hacer lo bueno. Dios está contigo. Dios es quien te defiende. Dios te va a dar la razón siempre que hagas lo bueno. Tú y yo estamos llamados a sufrir por hacer el bien, porque eso es lo que a Dios le agrada. La buena vida es esa. El buen día está allí. En último lugar, hemos sido llamados a santificar al Señor. Pedro termina esos pasajes del 13 al 17, haciéndonos un llamado a santificar al Señor. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si vosotros seguís el bien. Eso es una lógica, ¿verdad? Si una persona hace lo bueno, ¿qué se supone que va a recibir? Lo bueno, ¿verdad? Si usted trata bien a la gente, ¿cómo se espera que la gente lo trate a usted? Bien. Pero Pedro no descarta la posibilidad de que por hacer el bien, a usted le hagan mal. Dice el verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Usted y yo tenemos que entender que hemos sido llamados a santificar al Señor padeciendo por causa de la justicia. Sí, hay gente que padece, pero no es por causa de la justicia.
Hay gente que padece por causa de la injusticia. No de la que le cometen, sino de la que él mismo comete. Y uno no puede decir, no, pero es que yo estoy padeciendo por causa de Cristo. ¿Qué fue lo que hiciste? Oh, me cogieron haciendo tal cosa. No voy a mencionar el pecado, no vaya a ser que alguien diga, se lo dijeron al pastor. Yo no tengo en la mente a nadie. Pero muchas veces pensamos que lo malo que estamos haciendo está bien delante de los ojos de Dios porque el Señor sabe que yo necesito hacerlo. Mire, la Biblia no justifica lo malo de ninguna manera. Así que cuando usted lo traten mal por haber hecho lo correcto, siéntase la persona más feliz del mundo. Siéntase la persona más dichosa porque Dios aprueba lo que usted ha hecho. Usted ha sido llamado a santificar al Señor presentando defensa de su fe. ¿Sabía eso, no? Que tenemos que presentar defensa de nuestra fe, porque muchas veces la gente habla de la fe lo que no sabe ni lo que entiende. Pero nosotros tenemos que defender el Evangelio, donde quiera que sea y delante de quien sea. Lo que muchas veces no estamos preparados para presentar una defensa. Y esa preparación no siempre tiene que ver con el aspecto intelectual, porque quizás la persona diga, ve, por eso hay que ir al seminario, hay que estudiar, hay que prepararse para saber defender la fe. La fe no siempre se defiende de manera intelectual. La fe también se defiende de la manera en que uno vive. Porque si nosotros vivimos mal, ¿cómo vamos a defender el mensaje que estamos predicando? Entonces usted tiene que estar siempre preparado para presentar esa defensa. Para que cuando digan, no, los cristianos esto, los cristianos lo otro, la gente que lo conoce usted diga, espérate, pero fulanito, eso sí es un cristiano. Pero ciclanita, esa sí es una cristiana. Porque ella muestra verdaderamente a Jesucristo. Usted tiene que estar listo para presentar defensa delante de quien sea, por la forma en que usted vive, por la forma en que usted habla y por la forma en que usted trata a la gente. La defensa no se trata de un conocimiento intelectual. Y mire cómo dice Pedro que debemos hacerlo. Dice que con mansedumbre y reverencia. Y, separe, reverencia. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez la oportunidad de discutir nuestra fe con alguien? ¿Alguien alguna vez se ha visto en una situación así? No sé, con un testigo de Jehová, con una secta extraña de esta. Mire, llega un momento en que usted se va calentando, ¿sí? Y va cogiendo temperatura y lo que quiere es meterle la Biblia por la cabeza. Porque es que la mentira es tan evidente, pero la defienden con tanta pasión que tú dices, ¿cómo es posible que lo puedan seguir defendiendo? Uno no puede perder ni la mansedumbre ni la reverencia. Respete a la persona. Recuerde que el Evangelio no se trata de imposición. Recuerde que el Evangelio no se trata de elocuencia. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, Dios tiene el poder para cambiar una vida, convencer una vida y mostrarle que está mal. Usted no es el Espíritu Santo. No se trata de la forma, las palabras que usted usa, la expresión que usted usa. Se trata del poder de Dios actuando a través de su vida. Pero usted no puede perder ni la mansedumbre ni la reverencia. Tiene que mantener la calma. Yo recuerdo que un día estaba hablando con una testigo de Jehová, a la que le doy gracias a Dios que por poco la saco de sus cabales. Porque estaba haciendo una visita a una hermana de la iglesia, miembro de la iglesia, y ella se apareció allí. Parece que ella también estaba visitando a esta otra hermana. Y me dice la hermana de la iglesia, mire pastor, una hermanita testigo de Jehová. Y yo le digo, no, usted me perdona, pero ella no es mi hermana. Dice, no, ¿y eso por qué? No, porque ustedes tienen puntos de vista diferentes a los que nosotros creemos.
Usted y yo no podemos compartir la misma fe. Ay, mi amor, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Vean ya, ¿no? La mansedumbre por parte de ella. Ay, mi amor, pero dígame en qué estamos equivocados, en qué estamos nosotros errados. Para empezar, mire, usted y yo tenemos un concepto del Espíritu Santo que no es el mismo. Solamente por mostrar un caso. Pero si el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, ve, ahí es donde usted se equivoca, porque el Espíritu Santo es una persona. Ay, mi corazón, pero con esos ojos lindos que usted tiene, con esos ojos lindos que usted tiene, ¿cómo usted me va a decir eso? Señora, no me adule tanto, que usted está en un error, usted está engañada. Ay, pero mi vida, ¿cómo usted me...? Así, pero yo sabía que ya ella estaba a punto de perder la mansedumbre. Y yo, contentísimo. No sea usted quien pierda el testimonio defendiendo una causa del Evangelio. Porque al final, la persona no es ganada. Y la imagen que se lleva de lo que significa ser cristiano no es correcta tampoco. Entonces, como dice Judas, contienda ardientemente por la fe, pero ese ardor que no lo lleve a perder el control, ni la mansedumbre, ni la reverencia. Sí, porque si por defender fuera, se le pudiera haber ido alguna palabra peyorativa a la persona, pero usted no puede caer en eso. Teniendo buena conciencia, defienda la fe teniendo una buena conciencia. La buena conciencia es el resultado de hacer bien las cosas. Cuando la gente hable, que la gente hable mal, sin base, sin argumento, sin tener evidencia de que lo que está diciendo es lo correcto. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Quien hace lo bueno siempre tiene recompensa de parte de Dios. Y al final demuestra el error y la mentira de los que hablan falsamente. Pero si como cristianos decidimos no hacer lo bueno porque no queremos sufrir, hermanos, no nos estamos preparando para presentar una correcta defensa de nuestra fe. Padezca por hacer el bien. Padezca por hacer lo bueno. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, vivir haciendo el bien no siempre será fácil. En un mundo donde muchos solo buscan lo suyo, nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, a bendecir, a amar la vida como Dios la diseñó y a santificar al Señor en nuestros corazones. Y si por eso debemos sufrir, mire, que así sea, porque esa es la vida que agrada a Dios, porque no estamos solos. El Señor ve, escucha y sostiene a los que son suyos. Y cuando sufrimos por hacer lo correcto, nos parecemos más a Cristo, quien también padeció siendo justo. Nosotros, el pueblo del Señor, debemos recordar que no hay mejor causa por la cual sufrir que por hacer el bien. Porque en ese sufrimiento Dios se glorifica y nuestra esperanza se fortalece. Tal vez tú, amigo o amiga, que nos visitas hoy, has vivido haciendo las cosas bien, pero aún sientes que algo te falta. O quizás has estado cansado o cansada de seguir sufriendo sin tener un propósito. Nosotros los cristianos sufrimos no porque nos gusta sufrir. Nosotros los cristianos sufrimos porque queremos mostrar a Jesucristo. Porque no hay mejor forma de vivir que no sea por Cristo. Y porque Cristo es el único que ha permitido que nosotros podamos saber lo que es la buena vida. Muchos de los que estamos aquí creíamos que estábamos viviendo bien. Y resultó ser una mentira. Resultó ser un engaño. No fue hasta que vinimos a Jesucristo que nos dimos cuenta de lo que es la verdadera vida, la vida buena. Si tú en esta mañana has estado evitando
el sufrimiento, o mejor dicho, has pensado que vivir bien se trata de no sufrir, quiero decirte, estás viviendo un engaño y una mentira. En esta vida, todos los seres humanos sufrimos. Eso es una realidad. Nadie escapa al sufrimiento en este mundo. Ni siquiera la persona más rica de este mundo, la que más dinero tiene en todo este mundo, escapa al sufrimiento. Pero una cosa es sufrir por gusto y otra cosa es sufrir por Cristo, por una vida que vale la pena vivir. Y yo me pregunto, ¿tú quieres seguir sufriendo en vano? ¿Tú quieres seguir padeciendo por gusto sin sentido? ¿O quieres que tus sufrimientos y que tus angustias y que tus dolores sean el resultado de perseguir la vida que agrada a Dios? Porque si lo segundo es lo que tú anhelas, lo único que tienes que hacer es depositar tu confianza en Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que la manera en que has estado viviendo es la incorrecta. Que las cosas que has estado haciendo han estado persiguiendo un propósito mentiroso. Un espejismo, una ilusión. Mi invitación es a que te arrepientas de tus pecados y entregues tu vida a Jesucristo para que veas lo que es vivir la vida de verdad. Que no está exenta de sufrimiento, pero en este mundo nadie está exento de sufrimiento. Pero que vas a tener contigo al poderoso de Israel. Vas a tener contigo al que calma la tempestad, al que hace al viento callar. Vas a tener contigo al único que tiene una respuesta a todo lo que estás viviendo. Por Él vale la pena sufrir. Porque Él tiene la vida que tú necesitas. Si alguien quiere esa vida, renunciando a su vida pasada, arrepintiéndose de todo corazón delante de Dios y entregando su corazón a Jesucristo, le invito a que tome esa decisión simplemente levantando su mano. Porque esa es la vida que vale la pena vivir. ¿Alguien en esta mañana desea poner su confianza en Jesucristo? Dios te está invitando. Dios le bendiga allá atrás. Dios te bendiga también. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta mañana quiere vivir la vida por Cristo? Si va a sufrir, que sea por un propósito mejor. Por la vida eterna. Por el cambio que verdaderamente da gozo, da felicidad. Alguien más en esta mañana. Le hago esa invitación en el nombre de Jesús. Vamos a orar por estas vidas que han dado testimonio. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos llamas a hacer lo bueno. Pero también nos adviertes que por hacer lo bueno vamos a sufrir. Y que ese sufrimiento en muchas ocasiones no va a ser de nuestro agrado. De hecho, yo no creo que haya un sufrimiento que nos agrade. Pero vale la pena sufrir por ti. Porque tú eres el único que ofrece la vida verdadera, la buena vida, la que vale la pena vivir, por la cual vale la pena sufrir. Y en esta mañana, Señor, aquí hay personas que han dado testimonio de que quieren entregar su vida a ti, Señor. Quieren renunciar a su sueño de una vida sin sufrimiento para entregarse a una vida donde puede haber sufrimiento, pero que al final habrá gloria y vida eterna y esperanza. Yo quiero que en este momento, Señor, tú estés obrando en los corazones de aquellas manos que se levantaron, que verdaderamente estés trayendo a sus vidas la transformación que ellos necesitan y que ellos puedan ser salvos en tu Hijo Jesucristo, quien murió y se entregó por cada uno de nosotros. Bendice a esta tu iglesia también. Que nosotros nunca olvidemos que por hacer lo bueno tendremos que sufrir, pero que vale la pena sufrir por aquel que lo dio todo por nosotros. A ti nos encomendamos en este momento. En ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.